Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gusto estar con ustedes hoy 20 de junio del año 2019 para acompañarlos en esta difícil discusión por la irracionalidad que ha predominado, esta difícil discusión en lo que respecta a nuestras recientes elecciones generales. Pero es una discusión que cuando yo venía para Libertópolis, meditaba acerca de esta situación que se está viviendo a apenas unos días de las elecciones de este 16 de junio recién pasado. Y pensaba, y lo que voy a hacer ahorita es primero recordarles a los oyentes lo importante que es dar la batalla a las ideas, motivo más ahora, y realmente debería ser permanente, pero más ahora ante tanta incertidumbre creciente que están aprovechando personas malvivientes, oportunistas, corruptos, que considero deberían de estar presos, al igual que Sandra Torres, candidata presidencial, que pues fue la más votada por la minoría, porque al final es una minoría la mayoría de los convocados a votar, votamos. Pero de esa mayoría es realmente una minoría la que votó por Sandra Torres, una minoría la que votó por Alejandro Giammattei, y así para abajo, y algunos con mucho menos minorías todavía, a pesar de todo lo que gastaron y el intento también de los candidatos del partido oficial de manipular las elecciones, estos que hoy ahora irónica e hipócritamente acusan. Justamente la acusación es justa, la hacemos todos a la UNE de todos los abusos y todos los delitos electorales en los que cayeron previos a las elecciones. Pero bueno, en fin, allá aquellos que les quieran creer es problema de ustedes, no es problema mío. Mi problema es lo que está sucediendo en Guatemala y el riesgo que estamos corriendo ante este oportunismo de algunos basados en hechos reales, porque que hay errores, hay errores. Nosotros mismos el día de las elecciones los comentábamos. También comentábamos, recordarán ustedes, apreciables oyentes, las deficiencias del software que estaba usando en esta ocasión el Tribunal Supremo Electoral. Pero bueno, antes de que entre ya al tema que pues por lo visto va a ser hoy el tema más importante que vamos a tratar en Todo a Pulmón, por supuesto que vamos a abordar otros asuntos, vamos a intentar meter otros asuntos que también son importantes si es que tenemos una visión de largo plazo. Pero lo que les quería decir es que ni siquiera ahorita me voy a conectar a redes, a excepción de al final de este segmento, para agradecerles a aquellos liberhéroes que están dando la batalla de las ideas, compartiendo nuestro programa. Así que, por favor, usted que quiere estar dentro de ese selecto grupo de liberhéroes, aproveche los siguientes minutos para compartir nuestro programa para que podamos llegar a la máxima cantidad de compatriotas nuestros, en particular esa mayoría silenciosa, y aquí sí voy a hablar de esa mayoría silenciosa, que probablemente son los que sí sabían cómo iban a votar, pero tenían pena de votar si es que están reflejados en los muestreos producto de las encuestas que tienen cierta credibilidad,
que se hicieron en nuestro país. Y digo cierta credibilidad porque yo pues ya de tiempo atrás vengo comentando mi escepticismo en lo que respecta a las encuestas, pero que no es una herramienta que todavía considero que haya de descartar per se. Hay que evaluar quiénes lo hacen, las preguntas que hacen, la metodología que utilizan para ver si realmente los resultados son confiables o manipulados. Pero lo que a mí sí me queda claro, como a la mayoría al final de las personas, es que sí le atinaron en general las encuestas a los resultados presidenciales. Y en algunos casos hasta se aproximaron a los resultados en el Congreso de la República, aunque no nos gusten, porque que no me gusta que a la UNE vaya a tener entre 50 y 55 diputados, por supuesto que no. Considero un tremendo error el que cometieron mis compatriotas que así votaron, que le dieron esa cantidad de diputados a la UNE. Y que a lo mejor en esta revisión que ahora decidió hacer el Tribunal Supremo Electoral, con una todavía dudosa base legal, motivo por el cual estaremos pendientes del acuerdo que irán a publicar en las próximas horas que respalde esta decisión que tomaron, que les vamos a comentar más adelante con detalle, de que a partir del próximo lunes van a hacer una revisión de las actas en compañía de los fiscales de los partidos políticos, que me parece justa y no me parece nada del otro mundo esa solicitud que están haciendo de que los acompañen sus fiscales de informática para que les expliquen los procesos que utilizaron los digitadores y la seguridad que hay en el proceso de introducción de los datos. A fin de cuentas, pienso que va a ser lo mejor que se puede hacer a pesar del costo que esto va a tener, que debería de deducirse responsabilidades a los responsables de haber cambiado lo que no debieron haber cambiado, que era lo que funcionaba y había funcionado muy bien, en particular en las elecciones de hace 4 años. Por cierto, a estas alturas me pregunto dónde está la licenciada Anabela Morfín, que estuvo ahora a cargo de las juntas receptoras del Distrito Central, porque sería interesante escuchar a esta señora saliendo a defender, como lo hacemos otros, a las juntas receptoras de votos, a pesar de que yo tuve una pequeña discusión, y si me están escuchando, pues sería hasta interesante, me encantaría juntarme a conversar con ustedes ya con tranquilidad, pasado el estrés de las elecciones, con el par de miembros de una junta receptora de votos y al responsable de ese centro, que tuvimos una discusión en lo que respecta a una cosa que sí considero importante, como es el derecho al voto individual, y que si independientemente que es un derecho el mantenerlo secreto, es un derecho al cual uno puede renunciar y compartir cómo haya votado. Pero al margen de esto, si una es defensora de estos que considero héroes de la libertad más que de la democracia, estos ciudadanos, la mayoría de ellos que voluntariamente se han presentado con el objetivo precisamente de velar por esa confianza que debemos de tener en el sistema por medio del cual votamos, por medio del cual elegimos. Si algo considero sumamente delicado, como lo decía ayer y lo repito hoy, si 2 cosas debemos de cuidar nosotros los ciudadanos, es precisamente ese sistema que nos asegura que los datos que se emiten son los correctos, nos gusten o no. Esta no es cuestión de gusto, esto es cuestión de lo que es la realidad. Y segundo, ese artículo 35 de nuestra Constitución de la libertad de emisión del pensamiento. Y todo lo que nosotros hacemos en Todo Pulmón y en Libertópolis, precisamente nos protegemos con ese artículo 35. Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna.
Más adelante dice en el segundo párrafo, no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Eso quiere decir que mi opinión que comparto con ustedes de que efectivamente lo peor que nos podría pasar el próximo 11 de agosto, solo nos quedan 51 días y unas cuantas horas previos a esa segunda votación para elegir al presidente de Guatemala, lo peor que nos podría suceder es que quedara Sandra Torres. Tendría ya todo el poder. Sandra Torres, que a fin de cuentas pienso que es la única que debe estar feliz con toda esta discusión, porque al final puede ser que salga ganadora, porque mientras todos, incluido Alejandro Yamatei, que dio una conferencia de prensa hoy, que luego vamos a comentar junto con Jorge Jacobs, cuando regrese de esa conferencia de prensa, porque Jorge fue a la conferencia de prensa que dio Yamatei, pues ya vamos a comentar lo que el candidato que va a enfrentar a Sandra Torres en la segunda vuelta dijo en esta. Pero bueno, hasta él está sumamente nervioso y lo entiendo por la diferencia que hay entre él y Edmond Mulet, que entre otras cosas, pues él ya había reconocido de una forma elegante, y hay que reconocerle, había reconocido que había perdido, lo que no hizo, por supuesto, Telma Cabrera, y no se diga todos los demás que no llegaron, pero algunos que ni siquiera llegaron al 1% de la votación, y no se diga la vergüenza del partido oficial, que a pesar de todo el despilfarro del dinero de los tributarios que hicieron previo con el intento de comprar votos, incluido ese video que nosotros les pusimos en todo pulmón, que no sé si ustedes han olvidado, donde quien hoy critica, imagínense esa ironía, bueno, no puedo evitarlo, tengo que mencionar, quien hoy critica a Sandra Torres por la compra de votos, entregando láminas, se recuerdan del cómo fue que lo llamó el costal solidario, con maíz, con incaparina y con un montón de cosas. Ese video con apenas unas cuantas personas que lo estaban acompañando en ese meeting, donde él estaba ofreciendo que eso es lo que les iba a dar a las señoras, y que a los señores les iba a dar el asadón, el machete y no sé cuántas cosas más. Entonces es una ironía, porque hay evidencia, y ojalá que ellos también se encuentren denunciados entre esas más de 300 denuncias que hay de delitos electorales que han sido presentadas en el Ministerio Público, que no tengo yo ahorita los datos a la mano, pero les ofrezco que los vamos a buscar, cómo ha sido en años anteriores, cuántas denuncias de delitos electorales han habido, y cuántas anomalías han sido reportadas después de las elecciones. Es probable que por la inexperiencia o por otros motivos que deben de ser deducidas las responsabilidades de quienes hoy han estado a cargo de la parte informática de las elecciones, pues se hayan cometido más errores. Pero hasta este momento, con la evidencia que ha surgido, independientemente que se maximicen algunos temas y que se visualicen más que otros y se saquen del contexto general de las elecciones, independientemente de eso, yo sigo creyendo que los errores que se han cometido son errores humanos y que pueden y van a ser resueltos. Eso es lo que puedo yo concluir de este intenso y tenso momento que se vivió en el Tribunal Supremo Electoral, en esta reunión entre los magistrados y los fiscales, que algunos pues la escuchamos casi completa la reunión. Pues bueno, fue una reunión muy tensa, de muchos reclamos, de muchas exigencias, y que al fin, pues bueno, vimos que dentro de lo posible, con la entereza y asumiendo la responsabilidad que se debe, el licenciado Julio Solórzano, presidente del Tribunal Supremo Electoral, él sí, lamentablemente, el más mediocre de los tribunales supremos electorales que al menos yo he conocido, que a pesar de la experiencia de décadas que tiene don Julio en el Tribunal Supremo Electoral, vamos a asumir que no depende al final todo de él, sino son varios
los magistrados del tribunal, pues con mucha entereza respondió a todos los reclamos y reclamó como se debe al director de informática, que ha sido cuestionado por motivos que considero deben de ser aclarados. Pero fuera de eso, yo coincido coincido con lo que escribió hoy en su artículo Méndez Vides, y les quiero recomendar esa, además, por supuesto, la columna de Ramón y de Fritz Thomas, pero en particular por el momento político que estamos viviendo, les quiero recomendar la columna de Méndez Vides en Diario El Periódico, porque me parece en general muy certera. Pero lo que yo les quiero leer en este segmento, apreciables oyentes, son primero dos cosas. Primero comentarles que hoy nuestro invitado es el licenciado Roberto Ardón, director ejecutivo del CACIF, donde, pues bueno, ustedes podrán cuestionarlo, como también yo lo cuestionaré yo, con todo respeto, como nos debemos entre personas intelectualmente honestas, que lo que queremos es aclararnos las ideas. Lo que vamos a hacer con Roberto Ardón es conocer los resultados con un poco más de detalle del programa de observación electoral PROE de CACIF, que también, al igual que la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, la OEA, la de Almagro, pues se les va a facilitar entender a algunos de los oyentes tal vez que a qué organización me refiero y que no la vayan a confundir con los de la ONU. La OEA es la organización encabezada por Luis Almagro, que ha sido uno de los que pocos, a diferencia de Michelle Bachelet, que por cierto está de visita en Venezuela, ha sido uno de los pocos que valientemente ha apoyado a Juan Guaidó y a los miembros de la Asamblea Legislativa en Venezuela. Y cabe al caso mencionarlo, más ahora que una de las excusas, sin que yo diga que que no puede ser posible, sí considero que puede ser posible, pero las excusas que están utilizando algunos oportunistas es que el fraude es el objetivo, convertirnos en Venezuela, en Nicaragua, Honduras. Bueno, en fin, espero que no sea así. Primero que todo, no creo que haya existido un fraude. Repito, con toda la prudencia, toda la tranquilidad y la objetividad con la que debo hacerlo, que fraude definitivamente no creo que hubo. Hubo mucha manipulación previa a las elecciones, la intervención de las Cortes, que sin duda creó mucha molestia entre los votantes de Suri Ríos y los votantes de Telma Aldana, porque sí puedo, sin lugar a dudas, decir que si Suri Ríos hubiera participado, aunque también hubiera participado Telma Aldana, quien le hubiera peleado la segunda vuelta a Sandra Torres, sería Suri Ríos. Según la información que se tenía, sí era ella la que encabezaba a los que iban en segundo lugar, o la que iba en segundo lugar en las encuestas. Y yo entiendo la molestia de muchos que al final, en lugar de pensar de una forma objetiva, por dejarse guiar por el voto del berrinche, porque está el voto del berrinche, increíble en Guatemala, el voto del berrinche. Tengo tantas ganas de escribir algún artículo acerca del voto del berrinche. Por el voto del berrinche, unos pues se decantaron por Telma Cabrera y otros se decantaron por Estuardo Galdames, lamentable. Hubo algunos que meditaron un poco más su voto y dijeron, pues bueno, yo pienso que voy a apoyar a este señor Farchi o voy a apoyar a Julio Héctor, en fin, pero que meditaron un cachito más su voto en lo que respecta a cómo lo iban a ejercer a nivel presidencial. Sin embargo, no fue suficiente para que lograran ni siquiera colocar entre los primeros 5 lugares, no digo ya los primeros 3, entre los primeros 5 lugares su candidato. Y esa es una realidad que hay que aceptar. ¿Cómo? Y lo quiero mencionar, y es lo que les quería leer, apreciables amigos, cómo pues valientemente lo hizo Leonel Toriello y miembros del Partido Unidos por medio de este comunicado que les quiero compartir hoy antes de irme a la pausa. Y dice este comunicado: Conciudadano, tras recabar paciente y serenamente
evidencias de significativas irregularidades que, aunque probablemente no tengan mayor impacto en la contienda presidencial, sí han incidido notoriamente en los resultados de las elecciones para diputados y para alcaldías. La dirigencia del Partido Unidos, en coordinación con otros partidos políticos, acordó a actuar a través de nuestros fiscales para propiciar. ¿Qué están propiciando? Y de nuevo regresemos al tema en particular, diputaciones y alcaldías. Y cuando yo dije esto, pues qué maravilla, a lo mejor resulta que haciendo un conteo van a ser menos los diputados y menos los alcaldes que van a tener los señores de la UNE. Y ahora que pues ya se va a hacer esa revisión, que es el punto 1, precisamente que piden en este comunicado. 1, revisión de escrutinio, recuento de todas las papeletas originales y verificar las actas. 2, deducir responsabilidades penales a los que resulten implicados en actos ilícitos, no en errores humanos, en actos ilícitos, que se pruebe que de forma consciente alteraron los números, deben de ser encausados penalmente. Estoy totalmente de acuerdo. 3, que se aparten los magistrados titulares y que los suplentes tomen la dirección para mejorar la transparencia. Lionel, en este punto no sé en qué ayudaría eso a la transparencia. Si quieren, en el mejor de los casos, que actúen todos los magistrados titulares y los suplentes, que generalmente en las conferencias de prensa solo se llegan a sentar. Aunque hay algunos magistrados suplentes que son un poco más activos y tienen más presencia en los medios. Entonces, en este tercer punto sí pienso que es no voy a coincidir con Lionel y con los señores Leonel Toriello y los señores del Partido Partido Unidos, por favor, perdón. 4, que la mayoría de fiscales unifiquen criterios para accionar. Me parece, pongámonos de acuerdo. Bueno, miren, muchachos, ¿qué tenemos problemas? ¿Cuáles son las anomalías que hay? En esta acta dice esto, en esta aquella, bla. Está bien. 4, que suspendan el permiso al director del Registro de Ciudadanos, revise y dé respuestas de lo que acontece. Pues me parece que Leopoldo Guerra sí debería de dar la cara sin necesidad de que se le suspenda el permiso. 6, que suspendan el permiso al fiscal de delitos electorales y que inicie investigaciones de lo sucedido antes, durante y después. Bueno, aquí en este caso voy a coincidir con una declaración del candidato presidencial Alejandro Giammattei, en el sentido de que el hecho de que que no esté el fiscal titular no significa que no exista una fiscalía ya de delitos electorales que debería de poder actuar aunque no esté Oscar Schad. Más aún, en tal caso, si quieren, pidan que directamente se involucre la fiscal general. Eso es lo que yo pediría, porque es una situación sumamente importante, porque está en juego la credibilidad de las juntas receptoras de votos de los cuales en algunos casos, qué barbaridad, hay gente miserable que a personas valientes que tienen cualquier cantidad de periodos de participar, me he enterado que los han insultado y los han cuestionado. Son unos cobardes porque ustedes no se han atrevido a asumir ese valiente papel que han asumido otros, y cansado además todos los que en alguna ocasión, en cualquier papel hemos estado en alguna mesa de estas, podemos atestiguar lo cansado que es, pero ese ánimo, ese deseo de contribuir a que en nuestro país podamos vivir algún día en paz, mueve a la mayoría de los que forman parte de estas juntas receptoras de votos o en las mesas que se ponen en los centros de votación para que los identifiquen ustedes mejor. Por supuesto, eso no implica que no se cuelen algunos mafiosos. Por todos lados se cuelan los mafiosos. Pero esos mafiosos deben de ser depurados por el mismo sistema, no acabar con un sistema que ha sido garante durante ya varias décadas del respeto al voto
de todos los guatemaltecos, no solo de mi familia, no solo de mis amigos, no solo de mi círculo, no solo de mis cuates en Facebook, sino de todos los guatemaltecos, y hay una parte muy importante de ellos a los que hay que reconocer que los que dicen, no, pero si yo le pregunté a mi abuelita, a mi tío, a mi compañero del colegio y ninguno de ellos votó por fulanito o por sutanita, ¿cómo es posible que esté en primer lugar? ¿Cómo es posible que crea que el mundo solo gira alrededor suyo? Eso no es una muestra, al contrario. Es probable que ustedes hayan votado de forma similar porque precisamente pertenecen a grupos donde se va a coincidir en principios y valores. Pero eso no significa que eso sea lo que esté sucediendo en toda Guatemala. Y ojalá esto se entendiera, porque mi preocupación es ese montón de compatriotas nuestros que sí, algún diputado más, algún diputado menos, algún alcalde más, algún diputado menos, algún concejal más, algún concejal menos, que tenga la UNE. Sí, la mayoría, tristemente, se decantó por la lámina, se decantó por la bolsa solidaria, se decantó por ese pan de hoy y el hambre de mañana. Pero el problema es que no saben que se decantaron al votar así, por el hambre del mañana. Creen que ese hambre lo van a resolver, así como lo resolvieron hoy, con esa limosna que le llegan a dar para poder, por el momento, congraciarse con ellos y conseguir su voto. Entonces, es a esos compatriotas nuestros que son la mayoría, es a los que tenemos que encontrar la forma efectiva de llegar para dialogar con ellos y hacerles ver a aquellos que ven al familiar, al amigo o al vecino cómo prospera en Estados Unidos, hacerles ver cuáles son los motivos por los cuales todas esas personas que conocen, que se han ido buscando un trabajo productivo a Estados Unidos, no solo lo han encontrado, sino que se han fajado trabajando y han logrado mejorar su calidad de vida, la de sus familiares que se logran llevar y los familiares que se quedan aquí enviándoles remesas, que la pobreza es el estado natural del ser humano, que lo que tiene explicaciones es la riqueza, la creación de riqueza, y cómo podemos tener la suficiente creación de riqueza para que todos de forma continua podamos mejorar nuestra calidad de vida. Pero esto, yo me atrevería a decir que el 99% de los que votaron por Sandra Torres nunca en la vida lo han escuchado. Entonces, por eso es importante. Ustedes, no he visto cuántos son, ojalá me dieran la sorpresa que son 100, ya, qué maravilla. Pero bueno, se vale soñar, ¿no? Pero por eso es que necesitamos de ustedes que nos acompañen, no solo aclarándose las ideas, sino dando la batalla a las ideas e invitando a otros a que lo den, para que de alguna manera, si no por medio de una frecuencia, porque la 102.1 FM, como ya lo he explicado en otras ocasiones, solo tiene cobertura en la capital y llegamos a algunas áreas del departamento de Guatemala. Y vemos cómo es precisamente el departamento de Guatemala el que votó diferente al resto. Pero para que esto logremos, que sea cuestionado en otros lados, necesitamos definitivamente de que ustedes den la batalla a las ideas. Pero bueno, les sigo leyendo este comunicado elaborado, entiendo yo, por Leonel Toriello y personas del Partido Unidos, en el cual me parece tienen reclamos objetivos y por eso los estoy comentando. Ya les había dicho que en el caso de la Fiscalía, tal vez lo mejor sería pedirle directamente, ¿qué les parece a ustedes si lo hago yo de una vez desde estos micrófonos, a Consuelo Porras que se involucre, que diga presente ella y que también diga presente Anabela Morfín? ¿Dónde está Anabela Morfín? Estoy segura que si hubiera sido Mike Ascoli, como fue y lo escucharon ustedes la semana pasada en Todo Pulmón, quien hubiera estado al frente del Distrito Central, de las juntas electorales del Distrito Central, ya estaría él dando declaraciones.
Pero bueno, en fin, luego proponen realizar una auditoría forense informática a toda la plataforma tecnológica, comunicaciones y software. Yo pues no conozco a ciencia cierta de qué dependería esta auditoría forense informática, pero pues me parece, si acaso me está escuchando nuestro oyente que fue fiscal informático y que nos ha presentado información acerca de lo que él pudo constatar, a lo mejor le agradecería si me puede explicar qué representaría esta auditoría forense informática a toda la plataforma tecnológica de comunicaciones y software, cuánto tiempo llevaría y el costo que tendría, por supuesto. De ahí, 8, impugnar todo lo que proceda en casos específicos a través de los distintos partidos. Efectivamente, con la evidencia correspondiente, los partidos deben de proceder a los casos específicos. Emplazar al Tribunal Supremo de inmediato, ¿emplazarlo para qué? Es lo único que pregunto. Y luego la mayoría de fiscales dar conferencia de prensa contundente hoy en el Tribunal Supremo Electoral, creo que lo hicieron, repito, fue la parte que yo pude escuchar, que fue la mayor parte de esta reunión, había muchísima tensión. No sé quiénes de ustedes lo escucharon, pero sí había muchísima tensión, tanto de parte de los fiscales como de parte de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y el director de informática y las otras personas que los acompañaron. En particular, escuchábamos escuché yo al menos la presión y la tensión que sintió el licenciado Julio Solórzano en esta actividad. Y luego, finalmente, el último punto que dice que el Tribunal Supremo Electoral aclare al detalle la situación de la empresa de software que hizo el conteo de votos. Ya había sido contratada en RENAP por los magistrados Pineda y Valenzuela, que son propuestos por la UNE para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y en señal de obligado respeto al electorado al que pedimos el voto, lo terminan. Entonces, pero yo solo quiero regresar ya al principio de este comunicado, que dice, tras recabar paciente y serenamente, evidencias de significativas irregularidades que aunque probablemente no tengan mayor impacto en la contienda presidencial, sí han incidido notoriamente en los resultados de las elecciones para diputados y para las alcaldías. Entonces, pues bueno, sí, como lo comentaba por la mañana yo con Jorge, si este proceso, que debería, repito, el costo de este proceso debería descontársele a los responsables de los que hayan cometido errores en el conteo y digitalización de los votos, ellos deberían de pagarlo, no nosotros los tributarios. Pero bueno, si al final eso nos da paz para que nos podamos enfocar en lo importante, que es el que logremos explicarle a todos nuestros compatriotas, particularmente en el interior del país, lo delicado que sería que votaran por Sandra Torres, que ya tiene el control de más del 30% de las alcaldías del país, que ya tiene el control de la bancada con más diputados en el próximo Congreso de la República, que puede tener aún más control en las Cortes, porque tiene el actual Congreso, donde de nuevo la bancada de la UNE es la que más diputados tiene. La bancada de la UNE va a tener una injerencia importantísima en decidir quiénes van a ser los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones. Y como si no tuviera ya suficientes aliados Sandra Torres en la Corte de Constitucionalidad. Entonces sería, pero tremendo para los guatemaltecos. Y digo lo que digo independientemente de las normas y lo que diga la ley electoral y de partidos políticos. Y asumiendo yo, Marta Yolanda Díaz Durán, esta responsabilidad, amparada en el artículo 35 de la Constitución, sería tremendo para el futuro de todos aquellos que queremos vivir en Guatemala y que queremos ver a nuestros compatriotas progresar, que queremos nosotros progresar, que queremos convivir, compartir, cooperar e intercambiar en paz los unos con los otros. Sería terrible
que la próxima presidente fuera Sandra Torres. El reto en 51 días y unas cuantas horas, tomando en cuenta lo que nos gusta a los guatemaltecos, descansar, y más que hasta se nos viene un fin de semana largo con el asueto del 30 de junio que se traslada al 1 de julio, día lunes, y los fines de semana y tantas otras cosas más, y el hecho de que muchos se tomaron un descanso por estos días, eso significa que los días hábiles son poquísimos. Saquen ustedes la cuenta, pero bueno, en fin, días calendarios son 51, saque cuentas, va, son 31 de julio, son 10, porque el 11 ya vamos a estar en las elecciones, son 10 de agosto, ahí van 41, y son 10 que nos quedan, y algunas cuantas horas de junio. Son 51 días y unas cuantas horas. Entonces, espero que ya el fin de semana se bajen las aguas, sé que hay algunos que no las van a bajar, que van a seguir buscando azuzar a la gente y crear duda y crear incertidumbre y muchas cosas más. Pero son los menos, son el 0.1% de la población. Una vez el resto ya no se deje manipular, no se deje engañar, que confiemos, como dice precisamente este comunicado que compartió ayer el CACIF, que repito, nuestro invitado hoy va a ser Roberto Ardón, y por un motivo en particular lo invitamos a él en esta ocasión y no a un representante de la OEA o un representante del Mirador Electoral, porque es que creo que al menos todas esas falacias ad hominem y fuera de contexto que utilizan en algunos casos no la van a poder utilizar en el caso del señor José Ardón, por lo menos de Chairo no lo van a poder acusar. Entonces, pues vamos a discutir con él este comunicado y que comparta con un poco más de detalle con nosotros los resultados del programa de observación electoral PROE, que dice en el segundo párrafo lo siguiente: si bien se han detectado inconsistencias en los datos ingresados al sistema informático, es indispensable resaltar que las actas suscritas por la Junta Receptora de Votos en presencia de fiscales de partidos son las que recogen la voluntad del electorado y reflejan datos confiables. Esto es clave. No se deje engañar, no se deje manipular. Y bueno, hasta ahí llegado, creo que me excedí más de lo que debía, pero antes de ir, lo que quiere decir que hasta que regrese voy a entrar a redes y ver cómo los oyentes han compartido con nosotros. Pero antes de eso, para los que ya tengan hambre, les quiero recordar el 3x3 de McDonald's. 3 precios, 3 tamaños, 3 sabores, 23, 28 y 32 quetzales, todos con papas y soda mediana. 3 tamaños, hamburguesa con 1, 2 o 3 tortas de carne 100% de res. 3 sabores, queso burguesa, McFiesta y barbacoa. Y esta, recuerden que es una promoción válida de lunes a viernes solo en restaurantes McDonald's. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa y regreso con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en Todo a Pulmón. Todo a pulmón. Bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y vamos a hacer un enlace con Jorge Jacobs, quien todavía se encuentra en las... Solamente con ahí relación está. al anuncio que hiciste hoy en la mañana con relación a solicitarle al Tribunal Supremo Electoral que contrate a una empresa internacional. ¿Podrías ampliar un poco la noticia? Sí, nosotros creemos que una de las maneras, dicen que el muerto Chucho se acabó la rabia. Una de las maneras en que el tribunal puede garantizarnos a los guatemaltecos la certeza en las elecciones
es que contrate una empresa de auditoría externa muy rápidamente, que lo pueden hacer muy rápido, en donde agarren las 21.009 actas, las ingresen y en frente de los fiscales y los medios de comunicación, y después verifiquemos contra lo que está en el sistema, y si hay incongruencias, que esas incongruencias resalten y el tribunal tome la decisión de modificar los números que hayan sido equivocadamente, malintencionados o bien intencionadamente por error, colocados en el sistema. El Tribunal Supremo Electoral anunció hoy en la mañana que lo que van a hacer es una revisión acta por acta con todos los fiscales de los partidos. ¿Estarías de acuerdo con eso? Yo creo que es una buena medida, pero creo que ellos serían juez y parte. Yo creo que la propuesta que nosotros estamos haciendo es una propuesta mucho más tranquilizadora para toda la sociedad, en el sentido que una empresa internacional que tenga un buen renombre, Pricewaterhouse, por mencionar un nombre, pueda venir, tomar todos los datos y decirle al tribunal, aquí están las incongruencias. Que no es lo mismo que el tribunal lo haga, porque nosotros estaríamos dudando todavía, habría gente que dudaría de lo que está diciendo el tribunal. De esta manera garantizaríamos nosotros en un proceso abierto que esta empresa digite rápido, no es nada complicado. Pues un grupo de 50 agentes lo pueden digitar en 48, 72 horas y tener para el lunes, martes de la semana entrante los resultados reales y las incongruencias. Entonces podríamos evitar toda esa sensación que se está generando de un fraude que para mí no existe. Esa era lo siguiente que te iba a preguntar. ¿Consideras que ha habido un fraude o son solo inconsistencias de ingreso de datos? Yo creo que han habido manipulación de unos datos. Habría que ver quién los manipuló, y eso sale en los errores de digitación, porque uno puede ver los patrones. Entonces podríamos determinar si en un departamento hubo ese patrón, lo cual haría que el tribunal tenga que reconsiderar a esa junta electoral municipal o departamental de cara a la segunda vuelta, y a los digitadores que estuvieron ahí. Eso le permitiría al tribunal enmendar si hubiera alguna filtración de algún partido político adentro de la estructura del tribunal. Todo eso saltaría. Yo creo que eso es lo correcto, es lo más rápido y lo que nos daría la certeza a todos los guatemaltecos que esa palabra de fraude, esa palabrita fraude que está resonando, es algo a lo que yo me resisto a creer que en Guatemala hay un fraude. Yo fui coordinador de elecciones en el 85, 88 y 91, y de las cosas que nos cuidamos es que nadie hablara de esa palabra, y nadie habló de esa palabra. Los resultados fueron dignos, nunca nadie habló de estas inconsistencias. Hoy se están dando. Muerto el chucho, se acaba la rabia. Lo que tenemos que hacer, creo yo, es contratar la empresa y poder decirle al tribunal, estas son las inconsistencias que hay en el reporte de ustedes versus lo que hicimos nosotros, fiscalizado por todos los partidos políticos y los medios de comunicación, y que el tribunal entonces, en base a eso, tome la determinación de corregir las inconsistencias. ¿Y qué acciones tomarían ustedes en caso del Tribunal Supremo Electoral no acceda a contratar una empresa internacional? Bueno, estaríamos vigilantes a que ese proceso que ha sido anunciado hoy por parte del tribunal, que ellos lo van a revisar, sea hecho, como nosotros estamos pidiendo, en una forma abierta, que nos expongan la base de datos del tribunal y las 21.000 actas con las que ellos ingresaron para que podamos resaltar las incongruencias. Esperaríamos que el tribunal actúe de una manera abierta y no nos diga, sí, ya revisamos y no encontramos. No, quisiéramos ser partícipes de esa revisión. Por eso es que nosotros proponemos una alternativa que es, para mí, la más viable, la más tranquilizadora para todo el mundo, y que tendríamos muy rápidamente los resultados. Veríamos cambios en la integración del Congreso de la República, veríamos cambios en la elección de alcaldes. No creo que varíen los datos mayormente en las elecciones presidenciales. Sí miraríamos una rebaja de votos, creo yo, de parte de la UNE. Tendería a perder votos porque hemos visto que hay votos puestos de más, como te digo, equivocadamente, de buena fe o de mala fe, no lo sé. Eso se tiene que determinar. No soy yo el que lo tiene que determinar, es el tribunal. Pero creo que esta es una manera muy rápida de subsanar esa duda que tenemos los guatemaltecos. Que nos quiten la duda los guatemaltecos, sean abiertos. ¿Saben si algún partido ha ingresado en una base de datos propia todas las actas? Bueno, nosotros tenemos ingresos de las actas que nosotros tuvimos. Hemos visto inconsistencias, errores que nos afectaron en algunos centros de votación. Lo que pasa es que es difícil extrapolarlos, porque hay muchos que están hablando, así, en este centro me robaron 20 votos, pero son 20 mesas, y son 20,000, entonces me están perjudicando con 200,000 votos. La matemática no funciona así, pero la gente quiere aparentarnos que es así. Entonces yo sí creo que por eso el llamado al tribunal
a que asuma su liderazgo, su papel garante de la democracia, porque al final lo que queremos, si vamos a vivir en democracia, es que el próximo gobierno, el próximo Congreso y las próximas 340 municipalidades no haya un ápice de duda de que efectivamente es la persona electa por la voluntad de la mayoría de la gente. Así es fácil. ¿Y en la base de datos que tienen ustedes, tienen todas las 20.100 actas? No, nosotros tenemos un aproximado como de 9, 10.000 de las 21.000 actas. Vean, no tenemos todo. Mucha gente lo que está haciendo es bajando las que aparecen en las redes sociales, que no sabes al final si lo que está en las redes sociales es cierto o no. Y eso está generando más dudas. Sí, porque nosotros de hecho planteamos a la gente de que ellos se metieran a investigar y al final solo nos han reportado hasta la fecha más o menos como 13 o 14 actas que sí tienen algunas inconsistencias, ¿verdad? Pero hay alguien que lo está magnificando y lo estás haciendo aparecer una palabra que realmente es preocupante, fraude. Yo insisto, fraude como tal, casi que podría meter las manos al fuego que no existe. Digo casi, pero yo creería que fraude como tal es el hecho premeditado de querer variar las elecciones en favor de una persona manipulando los resultados a granel. Eso para mí no existió. Pero es el tribunal el que nos tiene que llamar a la conciliación, a la calma, a la cordura, a todo el mundo. Y creo que la manera que nosotros estamos exponiendo es una salida muy buena para el tribunal, que le daría la certeza a todos de que efectivamente, si hubo 20 votos menos aquí, hubo 20 votos más allá, se ajusten las cifras y no tenga el resultado ya ajustado. Pero miraríamos cambios en el Congreso de la República y en las municipalidades muy seguramente. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Un último mensaje para los radioescuchas de Libertópolis. Sí, muchísimas gracias, Jorge. Yo creo que esto es un llamado a que todos los que tengamos alguna duda o nos llame la atención alguna duda, la hagamos pública, la denunciemos, la presentemos al tribunal. Los mecanismos están establecidos para que podamos, y nosotros en Vamos, si hay alguno que nos presente, pues con mucho gusto las agarramos y las presentamos oficialmente como una queja ante el Tribunal Supremo Electoral a través de nuestros fiscales. Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es guardar la calma, guardar la compostura, que el tribunal asuma el liderazgo que le corresponde en esto y nos garantice el resultado de la elección de una vez por todas, sin un ápice de duda de ese resultado final. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Jorge. Y bueno, apreciables oyentes, esa fue la entrevista exclusiva que dio para Todo Pulmón y Libertópolis el doctor Alejandro Yamatei por medio de Jorge Jacobs, que como ustedes vieron, los que nos acompañaron en video, como ustedes vieron, pues lo entrevistó hace unos instantes. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos, ahora sí, voy a ir a agradecerles a todos esos liberhéroes que espero que ya hayamos llegado a 100. Vi que íbamos por 78, lo que quiere decir que nos hace falta por lo menos 22 más que compartan nuestro programa y me anuncian que ya se encuentra con nosotros el licenciado Roberto Ardón, por lo cual cuando regrese de la pausa ya le vamos a dar la bienvenida a esta transmisión. Pero antes de eso, apreciables amigos, les quiero recordar algo muy, muy importante y es que se recuerden de que se tienen que cuidar y se tienen que, apreciables oyentes, se tienen que valorar a sí mismos, vean los tiempos que nos vienen. Así que recuerden tomar su onza diaria de Quinasia Blend líquida de ELA para fortalecer sus defensas, la cual encuentran en las tiendas de GNC, GNC, y por supuesto para cuidar su sistema digestivo. No escatime con usted, no sea codo. Vamos, que no son más que 10 quetzales al día para poder disfrutar de la comida. ¿Cómo? Tomando aloe vera gel de ELA. Aloe vera gel de ELA, el cual encuentran únicamente, apunten este WhatsApp 4950 34 14, 4950 34 14. Imaginen ustedes, yo lo hago, si no, ¿cómo estaría ahorita con tanto estrés y con tanta presión? Vamos a una breve pausa. Y cuando regrese voy a tener un breve segmento para leer comentarios que nos han dejado los oyentes y agradecerles a los liberhéroes que se han comunicado con nosotros, y ya después le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado hoy, el licenciado Roberto Ardón, director ejecutivo del CACIF. Ya regresamos. Give me freedom.
Todo a pulmón. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo Pulmón. Tuve tiempo de ponerme al día con los comentarios que nos han dejado los apreciables oyentes y voy a hacer un resumen en general de los comentarios, pues porque no me va a dar tiempo, son tantos y algunos ya los perdí, entré tan tarde a verlos y hay algunos que yo ya no los pude ver, precisamente ya saben por cómo funciona el algoritmo de cómo se llama, de Facebook. Pero sí puedo hacer un resumen en general de lo que han dejado. Lo único que estoy haciendo ahorita es rápido poniéndome al día, porque la que no había tenido tiempo de compartir Todo Pulmón era yo. Pero me da mucha alegría que no hemos llegado todavía a los 100, pero estamos a poco de llegar a los 100. Vamos ya por, ahorita les digo, 92 veces compartido. Eso quiere decir Jennifer SF me cuenta que ya compartió. Muchísimas gracias, Jennifer. También Marilyn Magaña, Edgar Arévalo, Claudia Mexicanos, también de las que puedo ver, Shatsi Gutiérrez. También hay un comentario muy bueno de Vivi González de Cuevas que dice, se habla tanto de fraude electoral, pero no se dan cuenta de quiénes son los verdaderos causantes del daño. 3.5 millones de empadronados sin votar, 2.5 millones de jóvenes sin empadronarse, 500,000 votos en blanco, 200,000 votos en nulo, y tu desdén hacia el voto es la causante del daño a nuestra Guatemala. En general voy a coincidir en algunos puntos, no en el de los votos nulos, porque creo que el voto nulo sí expresa un justo sentir de los ciudadanos, pero en general me parece bien que lo que debemos de lograr, y es lo que he dicho en tantas ocasiones, es llegar a todos nuestros compatriotas que o están desinformados, están manipulados o simple y sencillamente están alejados de algo tan importante como es el ejercicio del voto. Pero bueno, en general veo que la mayoría de comentarios, uno nada más de que está sujeto a punto de ser bloqueado, y lo digo sin ninguna pena, de mi medio, de nuestro medio, que es Libertópolis, porque aquí no vamos a aceptar vulgaridades ni ataques ad hominem, ni para nosotros, para nuestros invitados, ni para, en este caso era un ataque personal al doctor Yamatei. No vamos a tolerar eso porque no. Usted busque su propio medio para expresarse vulgar y soezmente, pero no es ni Libertópolis, ni menos Todo a Pulmón el lugar para que lo haga. Yo, no tengo ninguna pena en bloquearlo, y lo voy a bloquear. En fin, pero de ahí todos los generales, fuera de un par que sí hay fraude, la mayoría es interesante que lo que expresa es un sentimiento de duda, y que ese sentimiento de duda va a ser resuelto con auditorías. Algunos dicen que les parece muy buena la propuesta precisamente que hace el doctor Yamatei de que se haga una auditoría por medio de una empresa de reconocido prestigio a nivel internacional. Lo que no sé es si hay los tiempos para el proceso cotización y licitación de esto, pero pienso que al final cada uno de nosotros, o sea, yo no veo mal la propuesta, hasta ahorita lo que conozco al menos, la propuesta del Tribunal Supremo Electoral, y es que lleguen los fiscales de los partidos políticos, que se les permita, y yo considero que no debe haber pena con ello, que se les permita llevar a los fiscales de informáticos de ellos, y ahí una por una se revisen las actas, se vea la digitalización, y al final, pues digamos, vaya señores, estos son los mejores y los correctos resultados, y creemos que es un 99.9% que no lleva ni errores humanos. Eso pienso que con la medida que no conozco en detalle del Tribunal Supremo Electoral se podría hacer.
Algunos de nuestros oyentes también están alarmados porque en el momento en el cual se estaba llevando a cabo la reunión entre el Tribunal Supremo Electoral y los fiscales, pues se puso en blanco, en cero, se pusieron todas las votaciones. Aquí en Guatemala aún no ha habido elecciones y por supuesto eso fue un escándalo. Pero pienso que ya es producto también de todo el nerviosismo y del miedo que ya deben de tener algunos de los que están a cargo de la digitalización de las actas y los responsables de introducir los votos de los guatemaltecos para que sepamos al final cuántos diputados va a tener cada uno de los partidos que participó, al igual que alcaldías, y si acaso hay alguna variación en el caso de los presidenciales, que yo lo dudo, y lo digo aquí apoyada en uno de los datos que presentó el Partido Unidos, que duda que realmente esto vaya a influir en lo que respecta al voto presidencial, pero que sí puede influir en el tema de los diputados y las alcaldías, que es algo muy, pero muy importante. Pero bueno, en fin, apreciables oyentes, ya que vino Jorge Jacobs en este momento, antes de que le demos la bienvenida a nuestro invitado hoy, Roberto Ardón, vamos a ir a la nota tecnológica y repito, quiero agradecer muchísimo a esos liberhéroes que ya han compartido todo pulmón, que en este momento llegan a 98. Estos cardíacos, solo nos faltan un par para poder llegar al mínimo de 100, pero ojalá llegáramos a 125, 150. Pero bueno, démosle la bienvenida a Jorge Jacobs para que comparta con nosotros, y yo sé que estoy en deuda de agradecerles a muchísimos, pero que saben que se los agradezco. Por lo menos vamos a ponerles ya ese me encanta de que estén dando la batalla de las ideas, pero vamos a aprovechar el tiempo que tenemos de la mejor manera posible. Pero antes de eso, les quiero recordar, esto es muy importante, que TAG Airlines trae en exclusiva a Jürgen Klarik y su conferencia Conéctate con el Dinero, uno de los 10 mejores mercadólogos del mundo y reconocido como el Steve Jobs de la educación en ventas, visto por más de 1 millón de personas en 35 países con más de 80 conferencias al año en español. Única presentación, recuerden, de Jürgen Klarik, es mañana viernes 21 de junio a partir de las 6 de la tarde en el Hotel Intercontinental, y las entradas las encuentran en www.tag.com.gt o llamando al 2380-9400 en todo ticket de museo y Artemis y Edinter. George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. A ver, rápidamente, George, tus conclusiones de todos los hechos del día. No únicamente la entrevista que le hiciste al doctor Yamatei hace unos minutos, sino de lo que ha sucedido en este día, en particular en esa reunión entre los fiscales y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Pues creo que se va a ser más transparente el proceso, aunque mucho más tardado, porque ya me imagino cómo va a ser esa sesión de estar revisando acta por acta con los fiscales de los 20 y pico partidos. Si solo en la conferencia de prensa para que hablaran todos se tardaron como 2 horas, imagínate sí. a la hora de a la hora de la revisión de actas. Pero creo que era importante dar un paso hacia la transparencia. Hay que hacer la salvedad de que realmente no eran, a mí hasta risa me dio que varios de los fiscales de los partidos que participaron en esa reunión hoy en la mañana, lo que presentaron de evidencia es el famoso archivo de las 404 páginas y que tiene... qué bueno, eso es importante que aclaremos y que no se dejen engañar con ese archivo. Adelante, George. Me pareció ridículo que los fiscales presentaran eso como evidencia. Mire, aquí está este archivo donde básicamente todas las boletas están malas y ahí faltan 1.260.000 votos. Ese archivo es falso. Y a mí me lo mandaron anoche como a las 11 de la noche, y lo primero que hice fue abrirlo, agarré el primer renglón, voy a ir a ver el primer renglón, me fui a ver, y que es de la primera, de la mesa número 1, y no coincide absolutamente nada de lo que ellos ponen ahí con lo que estaba en la base de datos del Tribunal Supremo Electoral ayer a las 11 de la noche.
Y entonces ya solo revisé así unas cuantas, así aleatoriamente, y dije, esta basada no sirve, esto es falso. Pero después al rato, como así me vienen los chispazos después, se me ocurrió ver lo del el archivo y resulta que tiene 404 páginas. Entonces, a mí básicamente lo que se me hace es que esta es una broma de muy mal gusto de alguien muy técnico. ¿Y por qué? Básicamente porque la estructura que tiene el archivo se nota que es algo que se generó automáticamente, o sea, hicieron un programita para que generara todo ese gran archivón ahí, utilizando números al random, pero adicionalmente la ironía o el mensaje lo mandaron con que el archivo tuviera 404 páginas exactas. A ver, explica esa exquisitez informática, George, porque yo tampoco no estaba ni enterada hasta que Jorge me lo contó. Bueno, resulta que de seguro todos ustedes han entrado alguna vez a algún sitio donde les da error. ¿Y cuál es el error que les aparece? Un error 404, que dice 404 page not found. Bueno, pues el 404 es el código de error del protocolo HTTP, que es el protocolo que se usa en las comunicaciones en Internet, para indicar que usted está buscando algo que no existe. Eso es básicamente el significado del código 404. Entonces a mí me pareció que fue una ironía así, una broma muy sarcástica de alguien muy técnico que dijo, bueno, los voy a fregar con un archivo que tiene 404 páginas, que es el código de error para algo que no existe. Y en efecto, pues es una farsa ese archivo. Pero a mí lo más ridículo es de que los varios fiscales de partidos políticos hayan tenido la atrevidez, o no sé cómo es la palabra, sean el atrevimiento de presentar eso como una prueba sin siquiera ellos mismos verificar que ese archivo es un archivo falso. O sea, me pareció realmente de lo más impropio de parte de fiscales de partidos políticos que vayan a hacer un papelón a una conferencia de prensa ahí ante el Tribunal Supremo Electoral con evidencias falsas que ni siquiera se tomaron el tiempo de verificar si tenían algo de... Son unos irresponsables realmente los miembros de los partidos políticos, particularmente los que menos votos recibieron, Jorge. Son unos oportunistas y no les importa el daño que le puedan hacer al resto de... Dicen que aman a Guatemala, pero la realidad es que esos son unos farsantes. Aman el poder y lo que quieren es el poder, y hay que decir las cosas tal cual son. Y les es irrelevante el daño que le puedan ocasionar a el resto de los guatemaltecos y a la misma Guatemala que dicen amar. Pero son unos irresponsables los miembros de los partidos políticos, como bien ya lo habíamos comentado, Jorge, es una base de datos sencilla para poder llevar el control de los actos, que es un trabajo aburrido, ok, lo es, porque es un montón de datos, pero hasta en un Excel lo pudieron haber hecho, George. Casi que sí. Hasta en un Excel. No sé si le cabrían tantos registros porque la base de datos... por lo menos los más importantes. Si querés, para mí me interesa el presidente y que como tienen comités en que lo hagan de forma descentralizada, que se preocupen en cada municipio de sus datos específicos y que el central se encargue solo del tema del presidente. Que sí, imaginen qué aburrido el contabilizar más de 5 millones de datos. Tedioso, pero lo pudieron haber hecho, y de nuevo, hasta en un Excel se pudo haber hecho. Ahí está José Calderón, que también es informático, y nos está diciendo, sí, un error común, el 404, y no llegar irresponsablemente con un documento que lástima que don Julio Sandoval no tiene ese conocimiento. Don Julio Solórzano, correcto. Ya estoy igual que otros. Todos les cambiamos de la apellido. Jorge Julio Santos le está diciendo, pobre don Julio. Don Julio Solórzano, que no tiene conocimiento de eso, pero lo que sí es que qué malos los encargados de informática del Tribunal Supremo Electoral, o ya están paralizados de miedo, que ni siquiera fueron capaces de decir, miren señores, ese es un archivo falso, como usted lo está escuchando en todo pulmón, ese es un archivo falso. No se deje manipular. A mí quiero compartir este comentario que nos dijo Emilio Antonio Enrique Gutiérrez, que dice: el movimiento pro fraude
creo que busca generar descontento y más apatía para que no vayamos a votar, lo cual deja libre el camino a la gente de Torres. Nos debemos concentrar en una revisión probable, la auditoría que decía el doctor Yamatei, y la ocupación de nuestra mente debe ser en que no llegue Sandra Torres a tener el poder ilimitado. Totalmente de acuerdo. Ese es el verdadero reto que tenemos hoy los guatemaltecos. Entonces yo no sé si esos profraude que creían que ellos, por favor, mis gordos, que inocentes, que ellos iban a ganar, iban a pasar a segunda vuelta, se dan cuenta del daño que están haciendo, o ya se aliaron con Sandra Torres. Yo empiezo a preguntarme si los que están gritando fraudes, utilizando información falsa, que fácilmente Jorge ya les dijo que tienen que hacer, no le crean a Jorge, háganlo ustedes. ¿Qué es lo que tienen que hacer los que tienen el archivo George? Ir a verificar el sencillo, agarren cualquiera de las líneas del archivo y ven, ahí dice el número de mesa y ahí está la opción, el número de mesa y cuál de las papeletas es, y ellos dicen ahí pues faltan 125 votos y es falso. Yo lo revisé por todos lados y cuadraba todo por todos lados en las mesas que yo revisé, pero eso la gente que anduvo enviando ese archivo ni siquiera se percató ni siquiera se puso a revisar si realmente era cierto, ¿verdad? Solo lo reciben, lo mandan y qué fregados, pero no es así como se debe de hacer. Primero hay que verificar lo que uno está recibiendo antes de siquiera darle credibilidad, no digamos compartirlo. Luis Wong, voy a quedar de nuevo en deuda porque ahora pues como se van a revisar los números, yo no podría en este momento, pero sí la semana entrante sin falta, responder a la pregunta. Recuerde comentar cuántas diputaciones suman los potenciales aliados de la UNE. Gracias. ¿Por qué, Luis? Porque en este momento pues ya no podemos asegurar cuántos diputados tiene la misma UNE. Yo sí creo que va a estar alrededor de los 50. Igual yo pienso que van a variar uno más o uno menos para la UNE, o dos más o dos menos para la UNE, uno más o dos menos para Vamos, uno más o uno menos para UCN, o sea, alcaldías puede ser que sean 5 menos para la UNE, una más para UCN, tal vez le aparece una al MLP, yo qué sé, porque veo un oyente que dice que él revisó unas actas donde a quienes se afectaban eran a los partidos socialistas de Bien, Libre y MLP. ¿Quién sabe? Yo en este momento, Luis, voy a esperar a esa revisión que se va a hacer con los fiscales de los partidos políticos, que esperamos que lleven algo más que un documento falso para probar estas anomalías y se tenga la claridad que permita que los ciudadanos nos enfoquemos en lo importante, como bien lo mencionaba nuestro oyente. Y de nuevo, yo ya les voy a empezar a cuestionar aún a los conservadores populistas religiosos. Les voy a empezar a cuestionar si acaso ya se aliaron con Sandra Torres, porque a ella es a la que están beneficiando mucha. Vean, que ella está bien calladita. No quiere decir que se va a ver más bonita, eso es imposible. Pero calladita está, trabajando ya desde toda la estructura de una organización de 20 años de existir como es la UNE. No recuerdo exactamente, pero debe ser alrededor de 20 años que tiene que existir la UNE, y esa cantidad de alcaldes que fueron electos, y ya me imagino, Jorge, que ya deben de estar empezando a enamorar a algunos alcaldes de otros partidos para que se pasen a la UNE. Y vaya, a Gustavo Alejos, Jorge, ayer le autorizó la juez a cargo de uno de sus tantos casos de corrupción, le autorizó viajar al interior del país a Gustavo Alejos. ¿Quién es Gustavo Alejos? Es el del audio de los 40 millones. Sí, Gustavito, ¿será usted que nos va a dar 40 millones? Sí, mi Sandrita, sí, mi Sandrita. Pues ese Gustavo Alejos, que preso debería de estar, resulta que no, bien suelto anda y hasta permiso le van a dar para que vaya ¿a qué? Al interior de la República. ¿A qué? Me imagino que a apoyar a su Sandrita y a ver si le encuentra otros 40 millones, saber ni de quién. Mientras nosotros, ¿qué? Tratando de defender un sistema importante
para los guatemaltecos que somos conscientes, que somos responsables y que somos objetivos. Pero bueno, nos vamos a ir a una breve pausa antes de eso. Solo ¿sí? una cosa técnica, y es de que en efecto no se podría hacer en Excel porque según mis cálculos más o menos se necesitarían 2.5 millones de registros y el máximo de filas que permite Excel es 1.048.000. Entonces solo por un motivo de límite, pero no porque sea una base de datos sencilla. Porque el registro es relativamente sencillo, solo tendría como 4 o 5 datos, porque hay que poner para los que hicieron ahí que eran 20 y pico mesas, sí, pero hay que hacerlo por las papeletas, por la cantidad de partidos, porque cada registro es el voto de un partido dentro de una boleta. Entonces son las 21.000 mesas por 5 papeletas y por un promedio de entre 20 y 25 partidos por cada papeleta. Entonces ahí es donde salen los 2.5 millones de registros. Como dice Enrique Canteo, y es lo que nosotros hemos repetido hasta el cansancio, errores hubo, pero no para agarrar de excusa para promulgar un fraude. Lo que nos queda a los ciudadanos es ponerle ojo a la LEP para que dentro de 4 años estemos discutiendo lo mismo. Por dejados, exijamos desde el 14 a las 14 esos cambios, eso sí, con análisis profundos, que no quepa duda o darle interpretaciones fuera de toda lógica. De ahí, sí, dice Jennifer SF, el número de filas de Excel 2007 y se me fue, es 1.048.576. Ana María González Maldonado, ¿a qué se le llama fraude electoral? Se le llamaría fraude electoral si, por ejemplo, yo qué sé, Sandra Torres, en lugar del 1,000,000 que la última revisión que vimos tenía de votos, realmente hubiera tenido 100,000 y se le hubieran puesto un 0 de más para que le diera el 1,000,000. Eso sería un fraude. Pero el sistema que hoy tenemos, que bueno, vamos a ir a una breve pausa para que luego lo comente nuestro invitado José Ardón. Vamos a ir a una breve pausa y, por cierto, agradezco a los liberhéroes que nos permiten llegar ya a 114 veces compartido todo a pulmón. A lo mejor todavía logramos llegar a los 150, ¿qué les parecen? Anímense los que todavía no han compartido todo a pulmón. Demos la batalla de las ideas, que nos puede explicar con un poco más de detalle, que ya lo hemos hecho con el mismo Mike Ascoli la semana pasada, pero estamos dispuestos a repetirlo hasta el cansancio. Cómo funcionan las juntas receptoras de votos. Pero bueno, vamos a ir a una breve pausa. Jorge, ¿tenés algún mensaje importante para los oyentes? Sí, solamente recordarles que samborizar es imprimirle su estilo a su espacio, sea su oficina, sea su hogar, sea su edificio, sea lo que la construcción que usted quiera, la puede volver con un toque europeo, con solo poner los pisos, azulejos y fachaletas de Samboro, que son los de la mejor calidad y fabricados con la más alta tecnología. Así que antes de tomar cualquier decisión, vaya a las tiendas de Samboro y samborícelo todo con Samboro. Por cierto, rápidamente quiero también agradecerle a los amigos de YouTube, Luque García, que dice buenas tardes aquí aprendiendo, Mariel Varías, buenas tardes, compartido, bienvenidos Sergio García, Mario Aguilar, Roland Mitri, Carlos Castillo dice, deben de renunciar los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral, el proceso asegurado era su obligación. Pero bueno, George, una nota más antes de irnos a la pausa. Sí, solamente recordarles que en AG se preocupan por la seguridad de su construcción y por eso le recomiendan que construya con hierro AG A706, el de la estrella, que absorbe la energía en sismos intensos. Si quiere más información la encuentra en el sitio www.corporacionag.com. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Conéctate a la red 4G LTE más grande de Guate. Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica, aquí por petición del público, léase Marta Yolanda, vamos a comentar un poco con relación a qué es el error ese del 404 al que nos referíamos en el segmento anterior. Y básicamente es un código de error generado por un servidor en las comunicaciones en Internet que utilizan el protocolo HTTP. El protocolo HTTP es el que se usa para todas las comunicaciones o la mayoría de comunicaciones que hacemos en Internet y que de hecho está, si ustedes ven todas las direcciones, casi todas las direcciones que ponen para ir a algún sitio, siempre el browser agarra al principio, le añade el HTTP y en algunos casos HTTPS. Eso es básicamente porque ese es el protocolo de comunicación, es el Hypertext Transfer Protocol se llama, y es el protocolo que se utiliza para que las computadoras se entiendan entre sí la información que están enviando. Entonces, el HTTP es el protocolo de comunicación y cuando usted le dice, bueno, quiero ir al sitio de Libertópolis, por ejemplo, entonces le aparece ahí en el browser http://libertopolis.com y si usted le dice más yo quiero ir a ver a tal programa y resulta que ese programa no, por alguna razón no carga, no está o no lo encuentra el servidor, entonces le regresa un mensaje de error, que el mensaje de error es el código 404 y es básicamente que no existe esa página en ese servidor. Eso es lo que significa el error 404, que es página no encontrada, simplemente no lo encontró o que no existe, esa es la respuesta que le da, pero ese es lo que significa ese error 404 del protocolo de comunicación de Internet y que en el caso nuestro pues ahorita lo utilizaron para una broma de mal gusto ahí con relación al tema de los fraudes de los supuestos fraudes aquí en Guatemala. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Siempre conectado con la red 4G LTE más grande de Guate. Tigo presentó. Y bueno amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón. Muchísimas gracias a todos esos liberhéroes maravillosos que imaginen ustedes cuántas veces se ha compartido ya hoy nuestro programa. Ni más ni menos que 120... ¿cuánto? 126 veces, qué maravilla, o sea, ya pasamos la meta de los 125, unos 24 más que se apunten para que hoy lleguemos a 150 veces compartido en nuestro programa. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado Roberto Ardón, director ejecutivo del CACIF, para que nos comente acerca de los resultados del programa de observación electoral PROE. Roberto, buenas tardes. Muchas gracias, Marta Yolanda. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Sí, te cuento un poco qué significa PROE. PROE es el programa de observación electoral del sector empresarial. Este programa existe desde el año 2003. Fue prácticamente uno de los pioneros en materia de programas de observación electoral y el objetivo del sector privado, en este caso, es básicamente acompañar el proceso de elecciones y procurar la transparencia, procurar la certeza de las elecciones y finalmente que se respete la voluntad popular, que hay que decirlo, desde el año de 1985 habremos elegido mal o bien, pero se ha respetado la voluntad popular a través de las elecciones generales que celebramos cada 4 años. Incluidas las actuales. Incluidas las actuales, con las debilidades y deficiencias que está presentando. Si hay que decirlo, no teníamos antecedente de dificultades en materia, digamos, de digitación y transmisión de resultados, que también hay que decirlo, son resultados de carácter preliminar, pero se está enfrentando y creo que las instituciones y la misma ley electoral establecen los mecanismos para poder resolver los problemas que se están presentando. Que es importante resaltar que fue un error, y lo hemos mencionado varios, sí, de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral haber cambiado los sistemas que utilizaron en la elección del año 2015, porque recordamos que no solo fue rápido la presentación de los datos, sino que además de eso, pues todos teníamos acceso hasta no solo de un mapa general, sino mapas de lo que estaba pasando en todos lados, o sea, la información fluyó mucho mejor que en esta ocasión. Ese fue un error que cometieron los magistrados. Sí, es correcto. Incluso
Nosotros como programa de observación participamos muy activamente en la consulta popular de Belice, que ustedes recordarán se celebró en abril del año pasado. Y nosotros ya habíamos identificado algunas deficiencias y debilidades que nosotros en el informe de observación electoral lo hicimos ver al Tribunal Supremo Electoral, que tenía que ver justamente con los temas de transmisión de datos. Hay una advertencia ahí que habíamos puesto sobre la necesidad de que le pusieran un reforzamiento a este tema, porque en la consulta ya habían algunas señales de dificultades que se estaban registrando en materia de transmisión de datos. Por supuesto, la consulta popular de Belice era un asunto muy sencillo, era una sola papeleta con una participación que no fue, por supuesto, del tamaño de la que tuvimos ahora, pero sí teníamos, digamos, todavía a tiempo para recomendar estos cambios y, sin embargo, hoy la experiencia lo que nos está indicando es que si se hizo algún esfuerzo por parte de la magistratura, pues no tuvo ese resultado y eso es lo que hoy nos tiene básicamente en el problema que se está intentando solucionar. ¿Qué pensás de la decisión que tomaron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de hacer esta revisión junto con los fiscales a partir del día lunes? Marta Yolanda, aquí hay una cosa que es muy importante compartirla con quien nos acompaña hoy en el programa. Hay que recordar que la columna vertebral del proceso electoral es el acta de las juntas receptoras de votos. Ese es el instrumento en donde se recoge efectivamente la voluntad popular. Ahí es donde la junta receptora de votos documenta la cantidad de votos recibidos por cada partido. Están presentes los fiscales de los partidos, ellos firman el acta si así lo desean, en la mayoría de casos así lo hacen. Y ese documento es básicamente el documento que sirve luego para hacer finalmente la tabulación de resultados una vez ha pasado el proceso de revisión de actas. Menciono esto por dos razones. La primera es porque nadie está objetando las actas suscritas por las juntas receptoras de votos. Lo que se está objetando aquí ha sido el problemas de digitación, que luego vamos a hablar de eso, pero la columna vertebral permanece incólume. Así que por ese lado los ciudadanos deberíamos estar tranquilos de que los resultados ahí están recogidos en papel y en actas escaneadas, digamos, en imágenes, vamos a decirlo así. Eso, de hecho, es lo que diferencia el proceso aquí en Guatemala de muchos otros lugares donde generalmente es la autoridad así electoral la que hace todo ese proceso, mientras que aquí el Tribunal Supremo Electoral realmente lo único que hace, y por lo visto no muy bien, es compilar esa información, pero no tiene nada que ver el Tribunal Supremo Electoral en la recopilación de los votos y en la verificación de los votos, sino que esos son ciudadanos completamente voluntarios. Así es, digamos, esa es una de las grandes ventajas de nuestro sistema, son los ciudadanos los que cuentan los votos, ciudadanos que prestan su tiempo de forma voluntaria y que son temporales, es decir, prácticamente se desactivan una vez el proceso electoral ha terminado. Así que por un lado tenemos las actas que están allí, en físico y en imagen, de lo que fue la voluntad popular, eso no se ha tocado, eso no se ha cuestionado, y por el otro tenemos una estructura de ciudadanos que garantiza transparencia. Bien lo decías, Jorge, no son funcionarios de gobierno, ni autoridades, ni miembros de partidos políticos, que esos son, por ejemplo, en El Salvador los que cuentan los votos. En Guatemala no es así. Las mesas allá están hechas por fiscales de partidos políticos, este no es el caso en Guatemala. Así que tenemos dos elementos sobre los cuales podemos hablar de que hay transparencia y confianza en el proceso. Sobre la decisión del Tribunal Supremo Electoral, pues me parece que va a tomar algún tiempo más en que se pueda dar a conocer ya resultados definitivos y derivado de los resultados definitivos, la adjudicación de cargos, que son las dos cosas muy importantes, pero si es necesario para tranquilidad de los ciudadanos y de los actores políticos, es importante que se haga. No solamente la parte del recuento de actas, sino también que se haga una auditoría profunda del sistema de información y transmisión de datos para que averigüemos dos cosas. Primero, por qué pasó lo que pasó, y segundo, quién es el responsable. Porque sí consideramos como misión de observación que hay que poner nombre y apellido a lo que ha sucedido. No, por temas de credibilidad y hacia el futuro, no podemos permitir que esto simplemente pase como que no ha sucedido nada. Y si acaso alguno cometió algún delito, debe ser penalmente investigado. Sin duda alguna. Y pagar las consecuencias del error, porque esos, ya sea, bueno, ese no sería un error, eso sería una acción malintencionada. Porque hay que separar que puede ser que en alguna votación
haya una acción malintencionada o una manipulación específica de voto, particularmente en alcaldías y en el interior del país. Pienso que aquí en la capital es harina de otro costal, pero si acaso se llegara a determinar, debe de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Sin duda alguna. Pero también hay que, de nuevo, y a mí me parece, y nosotros lo cuestionamos, el sistema informático también en todo pulmón, porque dijimos, no, ¿por qué cambiar lo que estaba funcionando y que había funcionado bien? Y eso abrió la puerta para que hoy un montón de oportunistas que no fueron ni siquiera votados, y yo me hago responsable, fue muy poco el voto que tuvieron. Yo, Marta Yolanda Díaz Durán, me hago responsable de si a alguien van a acusar de chaira, es que acúsenme a mí, me es irrelevante. Digo, es que qué irresponsables que son, mucha. Pero bueno, en fin, el punto es que ese error abrió la puerta para oportunistas y malos perdedores que están pretendiendo hasta que se repita una votación que también yo considero, yo que la viví, ustedes con observadores en todo el país, y que puedo decir de nuevo que hay que, como ustedes dicen en este comunicado de prensa, es indispensable resaltar que las actas suscritas por la Junta Receptora de Votos en presencia de fiscales de partidos son las que recogen la voluntad del electorado y reflejan datos confiables, y reconocer a los todos estos ciudadanos que se hacen matan ese 12 horas esfuerzo, por dar su aporte al país. Algunos que hoy están tristes, decepcionados, y que ya ni siquiera quieren participar en la segunda vuelta porque los han tratado como que si fueran unos corruptos, cuando deben de ser tratados como lo que son, unos héroes. Eso no quiere decir que no se cuele algún mafioso, que debe de ser el mismo sistema lo depura. Sí. Yo quisiera tal vez hacer dos comentarios sobre esto que mencionas, Marta Yolanda. La primera es que tan transparente es el sistema que se logró identificar y ubicar de inmediato el problema que había. Si nuestro sistema no fuera transparente, hubiéramos pasado 10 días sin enterarnos de que le virlaron la elección a saber a quién. Estaba en la página del tribunal y ahí la gente pudo hacer sus cruces y efectivamente ver que había un error. Eso lo que demuestra es transparencia. Ese es un primer elemento que creo que hay que subrayarlo, porque nadie está diciéndolo, simplemente están hablando de fraude y demás. Y eso me lleva a lo segundo, que es un poco el comentario a tu aseveración, de que sí, preocupa muchísimo que algunas personas empiezan a hablar de fraude y de violar la voluntad popular. A mí me preocupa que esto sea el argumento probablemente de algunos actores políticos que pues no les favoreció la voluntad popular y traten de buscar por esto prácticamente botar las fichas del tablero, o aquellos que también tengan temores de la segunda vuelta y de que probablemente piensen que los candidatos de su gusto no llegaron y que la única manera es tomar atajos. Ninguna de las dos funciona. Simplemente hay que respetar en esto la voluntad popular, y por eso es que hay que asegurar que las medidas que esté tomando el Tribunal Supremo Electoral puedan garantizar que efectivamente tengamos ya resultados en definitiva y que vayamos a cerrar este capítulo de la manera transparente que todos aspiramos como ciudadanos. Y lo correcto es que yo he escuchado, no me lo han contado, yo he escuchado las explicaciones, particularmente las que ha dado el licenciado Julio Solórzano, presidente del Tribunal Supremo Electoral, y él ha aceptado los errores. Claro. Y ha aceptado que están dispuestos a que toda la información y todos los detalles y todo el acompañamiento que se le quieran, que se le dé al proceso de todos los observadores, se haga. Entonces, para alguien que preguntaba hace algunos, porque no son tantos los mensajes que nos han dejado, que ha perdido un montón, que preguntaba acerca de si han reconocido sus errores, sí han reconocido sus errores. Y también hay que en esto decirlo todo, ¿verdad? La gente piensa que ahorita únicamente lo que hay es una página del tribunal y el tribunal y los partidos políticos en las audiencias diarias. No es así. La ley electoral establece que las juntas electorales en este momento están en audiencias de revisión. Está ocurriendo mientras hablamos, por ejemplo, la revisión de las actas de cada junta receptora de votos, y ahí donde probablemente, por ejemplo, un partido impugnó un voto, por decirlo así, se examina con mucho cuidado por un abogado y ellos determinan si la impugnación tiene fundamento o no. Es decir, hay un proceso que está ocurriendo en estos momentos donde hay involucrados ciudadanos que están verificando las actas
y los resultados que están consignados en esas actas. Así que yo, para tranquilidad ciudadana, debo mencionar que las juntas en este momento están haciendo la labor que la ley electoral les convoca a hacer durante estos 5 días. Nos preguntan acerca del software, porque lo han estado cuestionando, que es un software que utilizan para fraudes, que si en Venezuela, que si en no sé cuántos otros lugares, sí. y nos preguntan que si tenemos información. Adelante, Roberto. Sí, Marta Yolanda, vamos a ver. Lo primero es que, por supuesto, no hay que creer nada de lo que le llega a uno por vía de redes, ¿verdad? Estas noticias que vienen de otros países las adornan como que si fueran de Guatemala. Hace pocos días salió una noticia de que se había comprado un software fraudulento que resultó al final ser una noticia absolutamente falsa, así que yo pienso que con eso hay que tener mucho cuidado. Lo segundo, hay que distinguir, porque acá en la auditoría que hemos pedido como sector privado en el comunicado, creo que es importante que logremos establecer el origen del problema, y el origen puede ser desde un tema técnico del software, que ya veremos si eso es así, si tiene que ver con un error en la digitación de datos o si hay mala fe. Y en ese caso, digamos, por eso nosotros sí consideramos que el tribunal debe actuar muy pronto para hacer esa auditoría y determinar del tema de los sistemas informáticos dónde estuvo el problema técnico que ha derivado en lo que hemos tenido en estos momentos. Dice Emilia Sagastume, en Quiché la policía encontró varias cajas del Tribunal Supremo Electoral en el techo. ¿Qué hay con eso? Sí, ahorita entiendo, verificándose qué es lo que sucedió. Yo la noticia apenas la recibimos hoy a media mañana. Tenemos observadores en Quiché que seguramente nos van a reportar ya pronto de qué se trata esto. También, de nuevo, hay que tener cuidado. Yo recuerdo el incidente que sucedió con algunas cajas que iban camino al interior de la República antes de las elecciones, que se decía que las habían abierto la policía buscando drogas y que las papeletas andaban volando. Eso no fue así, ¿verdad? Es mentira. Entonces, creo que es importante que se establezca efectivamente la veracidad de qué es lo que sucede con estas cajas que dicen haberse encontrado en el techo de un domicilio. Lo que sí es cierto es que la ley electoral dice que esa papelería electoral tiene que estar en poder de la Junta Electoral del departamento del Quiché. Eso es lo que en este momento, esa custodia de las papeletas tiene que ser así. Es importante que se establezcan qué es lo que ha sucedido ahí. Y también es importante entender que ahorita hay, como dice el refrán, y este es un llamado a la prudencia y a la objetividad de nuestros oyentes, por eso los invito a que sigan compartiendo todo a pulmón para que llegue esta llamada de atención en nuestro bienestar en el largo plazo de todos. Hay hoy muchos irresponsables, hay malos perdedores, porque son perdedores, que están viendo cómo hacen para causar caos y confusión con tal de llevar agua a su molino. O sea, ya un costoso, porque es costoso, proceso electoral, no solo en dinero, sino en tiempo, claro, en desgaste y todo, se llevó a cabo, y se llevó a cabo en general. No quiere decir que no hayan errores, sí hubo errores, pues al fin es de humanos errar, pero de sabios rectificar. Seguro. Y creo que eso es lo que se está buscando en este momento. Pero por favor, no se dejen manipular. Es ridículo pretender que haya una nueva votación cuando la votación actual de los hechos, la evidencia que hay es que por lo menos la emisión de los votos y el cálculo de estos fuera de los pocos votos que fueron cuestionados, ya se hizo y se hizo correctamente. Es correcto. Y no ha sido cuestionado, como bien lo dijiste. No ha sido cuestionado. Ha sido cuestionada la digitación. Eso sí, y la digitación sí, está claro que hay un problema ahí. Hay que recordar que estas elecciones son un patrimonio ciudadano, Jorge y Marta Yolanda. Hay que defender lo que nuestro sistema es. Muchas personas no recuerdan que antes del año 85 las urnas se iban al sótano de la municipalidad y se contaban ahí, y que entraban 100 y salían 200, ¿verdad? O que el interior de la República los resultados se reportaban a base de telegramas en el siniestro edificio de Guatel que se conocía en aquella época, o que las urnas tenían lugar en las fincas y los camiones del ejército eran los que llevaban. Pero eso ya no existe más. Los ciudadanos tenemos hoy un sistema de ciudadanos contando votos, un tribunal pues que con sus debilidades es un tribunal autónomo también,
Y esperemos que esta dificultad que ha surgido, que no es menor, por supuesto hay que decirlo, se pueda resolver en el corto plazo para beneficio de todos los guatemaltecos que creemos en el sistema. Hay una nota importante, José Calderón dice, yo leí esa noticia, la de las... ¿De Quiché? Del Quiché, dice, y el título de la noticia está mal, es que también claro, hay periodistas sí, que no apoyan en nada. Bueno, y el título de la noticia está mal, porque al leer el contexto, explica que la Junta Electoral del lugar sacó las cajas por el techo para resguardarlas de aquellos que las querían quemar. Claro. Eso, ahí hay una explicación y por eso digo que hay que tener mucho cuidado y pasar los filtros del caso, ¿verdad? Días en Río antes Revuelto, hablaba, ganancia de pescadores. Yo no sé si recuerdan lo de San Pedro de Ampuc y las papeletas que aparecieron eran falsas, ¿verdad? Cualquier persona en una fotocopia se echa unas papeletas y pone a todo el mundo en paranoia. Que quiere crear esto, o sea, hay personas... Y lo interesante es que no se están dando cuenta que a quien beneficia es a Sandra Torres. Dicen que es a quien más le teme, pero yo hasta estoy empezando a sospechar si no es la misma Sandra Torres quien está detrás de todos estos que están gritando fraude, porque toda esta confusión que al final, con el recuento y la revisión que se va a hacer a partir del día lunes y los cambios que ya se están haciendo desde ya, va, en lugar de dentro de 2 semanas, tal vez dentro de 3 semanas, se van a oficializar los datos que ya conocemos en general. Y la única que va a salir fortalecida es Sandra Torres, que dice que es a la que le temen, pero vaya que la están ayudando con tanto temor. Yo ya estoy hasta llegando, ya que dicen que piensa mal y acertarás, estoy empezando a pensar que ya se aliaron ciertos grupos de conservadores populistas religiosos y otros más con Sandra Torres y saber con quiénes otros. Pero bueno, esa soy yo de nuevo. Esto no tiene nada que ver ni con mi invitado ni con Jorge. Soy yo, Marta Yolanda Díaz Durán, quien está haciéndose responsable de este comentario. Lucrecia Sáenz dice, ¿en algún momento el Tribunal Supremo Electoral dio alguna explicación de por qué cambió el sistema informático? Sí, cuando nosotros conversamos con ellos, se nos explicó... Que viene ya por lo menos del año pasado. Que viene del año pasado, Jorge, sí. El Tribunal Supremo Electoral lo que quería hacer era concentrar funciones. Antes, de una manera muy descentralizada, se permitía que las juntas electorales, y particularmente las 2 más grandes, que son las del Distrito Central y la del Departamento de Guatemala, administraran de manera más flexible su presupuesto y contrataran, por ejemplo, los sistemas de información. Entonces, estas juntas que estaban integradas por ciudadanos que además tenían mucha experiencia, contrataban de manera muy rápida, flexible, eficiente esos sistemas. El presidente y la magistratura tomó la decisión de concentrar esas decisiones en la magistratura. Error, y entonces, por desconfiar de los ciudadanos mismos. Y entonces empezaron, digamos, ciertamente a reducir los márgenes de maniobra y de flexibilidad que se tenían, argumentando ellos que eso era una manera, digamos, de tener mucho más control sobre la ejecución de gastos y demás, pero un poco los resultados los estamos viendo. Así que yo creo que es una reflexión que habrá que hacer hacia adelante también para próximos procesos electorales. Veamos, a ver qué más comentarios tenemos de los oyentes, que tenemos bastantes. A ver, dice Fernando Bra, dice, si tanta es la duda, que hagan un nuevo recuento voto por voto. Pero el problema no está en ese recuento de nuevo, ¿no? Sí, yo creo que esto también es bien importante. A ver, el reconteo, que muchas veces se habla, no existe en la ley electoral. Entonces, volver a contar papeletas, además sería un despropósito muy complicado, sería casi que hacer una nueva elección. Para eso es que existen las actas, y las actas son 22,000, es una por cada una de las juntas receptoras de votos. Las actas existen en físico, están entregadas a las juntas electorales y además, para seguridad ciudadana, están escaneadas. Se les ha tomado una fotografía o se le tomó un escáner. Entonces es mucho más sencillo el proceso de ir a ver el conteo de los números consignados en las actas que simplemente ir a un proceso de reconteo que ni existe legalmente y que creo que tampoco sería, digamos, sí, porque muy en la reunión de hoy de razonable. Los fiscales, uno de los fiscales propuso eso, pero realmente es un despropósito. Sí, no. Y yo creo que lo importante es ver también qué dice la ley electoral. Y por un lado, o sea, aparte de que no es acorde a la ley, también creo yo que es una falta de respeto precisamente a los ciudadanos que hicieron esa labor, porque, o sea, estás diciendo, bueno, miren, lo que ustedes hicieron no sirve, bueno, vamos a volver a hacerlo. Sí, es correcto. Yo creo que es importante respetar el trabajo que han hecho las juntas. Y de nuevo,
hay algo que yo extraño, por ejemplo, yo imagino que si el responsable del Distrito Central fuera todavía Mike Ascoli, ya hubiera salido dando declaraciones y defendiendo a los miembros de las juntas. La licenciada Anabela Morfina, por lo menos hasta antes de que comenzara todo pulmón, yo no había tenido noticia de alguna declaración de ella. Y deberían de salir los responsables, los principales responsables de las juntas electorales, deberían de salir a defender a los ciudadanos que se han fajado haciendo este trabajo. Yo tengo entendido, a ver, nosotros hemos estado en comunicación con las juntas electorales y ellos en este momento están abocados a lo que tienen que hacer, que es, digamos, en términos de la ley, cumplir con los plazos del proceso de las de las audiencias de revisión, que así se llama en la ley electoral. Cualquier cosa que pueda distraer esa labor solo podría complejizar todo este entorno político en que encontramos. Entiendo que la Junta Electoral del Departamento de Guatemala y del Distrito comunicarán en su momento cuando ya hayan terminado ese proceso. Ese es un elemento. Lo segundo es que ellos mismos, entendemos también, tuvieron procesos de verificación alternativos, de alguna manera previendo, digamos, cómo garantizarse el tener un control por si hubiese alguna contingencia. Así que yo pienso que con este doble control la Junta también va a ayudar a que por lo menos en el caso del Distrito Central, que es muy grande, ¿verdad? Es casi la quinta parte del electorado del país que ejerce voto, esté tranquila con los resultados que se vayan a transmitir. Y de nuevo, errores los hay. El problema es que como se ha magnificado esta situación y se ha sacado de contexto para intentar beneficiar a algunos que aunque hubieran 20 elecciones más, nunca iban a quedar. Al final, cuando alguien tuvo un problema, como el caso este que denuncia nuestra oyente Maritza Mancía, cree que, no, es que entonces sí, porque a mí me pasó que efectivamente hubo fraude. Como ella dice, buenas tardes, ¿y qué pasó con las personas que no aparecieron en los listados, que estaban empadronadas y que no dan explicaciones? Pues esto le sucedió a mi esposo. Sí, yo creo que ese es otro problema, digamos, ese es un problema de padrón que tiene, digamos, mecanismos de establecer qué fue lo que sucedió. En el caso de los 217 observadores que tuvo CACIF desplegados en el país, no tuvimos, por lo menos en las áreas que cubrimos, algún caso en donde haya habido una persona que no aparecía consignada en el padrón electoral. Sin embargo, si la persona está empadronada, tiene número de empadronamiento y no aparecía en los listados de la Junta, ese es un tema que obviamente tiene que resolverse a nivel de las autoridades electorales para establecer qué fue el caso. Entiendo que tampoco esto fue generalizado. Entonces yo creo que por este lado la preocupación de la persona que nos escucha es correcta, pero no fue, digamos, un patrón que habíamos encontrado. Y en ese caso tendría ahorita que tratar de resolverlo para poder votar en la segunda vuelta, por ejemplo. Claro, y si está empadronada, le corresponde votar. Si no está, digamos, privada de sus derechos civiles y políticos, si tiene número de empadronamiento y DPI, no se le puede negar el voto, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante. Y como estamos viendo ahorita el montón de oportunismo, y hay una denuncia de nuestro oyente Carlos Medrano que aclara que él no es fan de Neto Brand y me imagino que ni siquiera votó por él. Sin embargo, dice, en Misco los excandidatos se agruparon y ahora denunciaron a Neto Brand y el Tribunal Supremo Electoral reclamando fraude y la nulidad de las elecciones. Si no cumplen sus peticiones, amenazan con bloquear la ruta interamericana. De verdad, qué asco dan este tipo de políticos. Totalmente de acuerdo, porque a mí me parece tremendo la falta de respeto de la campaña política de Neto Brand, pero pues como ya se miraba venir, a los misqueños les encantó y era de esperar que él ganara. Entonces este es el tipo de oportunismo que está permitiendo toda esta situación. Nos pregunta Carol Piedrasanta que quién es nuestro invitado. Nuestro invitado, Carol, es el licenciado Roberto Ardón, director ejecutivo del CACIF, quien estuvo a cargo del programa de observación electoral PROE precisamente del CACIF. Entonces, para los que les encanta decir, es que son los chairos, pues creo que no son los chairos los que están hoy con nosotros diciendo, miren, hay errores y hay que resolver esos errores, pero no hay fraude. Y hay que decir algo, a ver, este error es un error importante porque obviamente estaba en la plataforma del Tribunal Supremo Electoral donde normalmente se consultan los resultados.
Y obviamente una señal de tranquilidad para los ciudadanos es tener los resultados pronto, y una preocupación del tribunal y de las juntas es suministrar los resultados pronto. En este caso, hubo resultados que efectivamente no reflejaban en algunas actas, que no reflejaban lo que estaba recogido en algunas actas. También hay que decir que no todos los resultados están afectados. Nosotros hicimos una auditoría como programa de observación electoral el día de ayer, y en una buena parte de las actas que nosotros consultamos del Distrito Central, de Alta Verapaz, de Totonicapán, de Chimaltenango, sí coincidían perfectamente bien los resultados del acta con el ingreso de los datos en el tribunal. Había unas actas que no lo eran, entonces es ahí donde hay que atender el tema. Por eso es que quizás lo que ha generado esa sensación de intranquilidad ciudadana es que esto ocurrió en la plataforma de resultados, que también hay que decirlo, son resultados preliminares, no oficiales, y por lo tanto no se puede decir que ya estén adjudicado cargo alguno. Esa adjudicación de cargo la hace el Tribunal Supremo Electoral cuando ha concluido el proceso. Y que a este paso va a ser dentro de 3 semanas. Pero mientras continúa la carrera por la presidencia. Y Sandra Torres, si nadie la para. En fin, pero tenemos un comentario y le quiero dar el espacio a uno de esos héroes de la libertad, voy a decir yo, que son esos ciudadanos que han estado velando porque no haya un fraude. Miguel Ángel Pérez Ramírez dice: estuvimos en la coordinación de un centro de votación desde el domingo a las 3 de la mañana hasta el lunes a la 1:30 de la mañana, casi 24 horas como voluntarios. Salimos a esa hora hasta que se cuadró mesa por mesa. La página del Tribunal Supremo Electoral, si no cuadraba el acta final, era rechazada y no se recibía hasta que cuadrara. Muchas gracias a Miguel Ángel Pérez Ramírez por este comentario y un llamado a todos los miembros de las juntas receptoras de votos que nos están acompañando y los que estuvieron en todo este proceso. Por favor, manifiéstense, expliquen y debatan y discutan. Pero qué mejor que ustedes que salir a defender este proceso. Claro. De nuevo, la columna vertebral del proceso electoral está en ellos y en la labor que efectuaron durante esas 14 horas que nos mencionaba Miguel Ángel con su comentario. Así que mayor razón para que en la segunda vuelta estos guatemaltecos ayuden y contribuyan con su tiempo, su esfuerzo y su dedicación a contar los votos de los guatemaltecos. Yo, de nuevo, insisto, si ha habido aquí una dificultad que tiene que ver con temas de digitación y plataformas tecnológicas, eso no tiene nada que ver con lo que los guatemaltecos fueron a hacer a las juntas receptoras de votos, a dar su tiempo, a contar los votos y a consignarlos en actas que hoy nadie cuestiona. Así que creo que eso es parte de lo importante. Hay que aclarar que no son las actas, sino la digitalización que se puede resolver fácilmente. Vamos a ver, ya debemos terminar, pero muchas gracias por todas las felicitaciones. Pero dice Lucrecia de Sáenz, ¿quiénes son los chairos? Qué bueno, Lucrecia, que ni enterada está. Esa es la forma de argumentación de ciertos grupos que cuando no se está de acuerdo con ellos, pues son chairos, por decir, son socialistas resentidos de izquierda. Algo así es lo que tratan de hacer. Lo manejan como insulto, que la verdad a mí me da más risa que otra cosa, porque significa que no tienen ningún argumento. Gracias a Luis Arana, que dice buen programa, pero mejor en lugar de felicitarnos por el programa, por favor compártanlo para que podamos llegar a muchos más que están confundidos y se están dejando manipular. Y de nuevo recordar lo de Jorge, porque otra vez nos están mencionando ese archivo. Peter King pregunta que si tendrán el mismo sistema para la segunda vuelta. ¿Alguna información al respecto, Roberto? Yo casi puedo garantizar que sí, porque no creo que les dé chance de cambiarlo ahorita. Ahora, en cualquier caso, yo sí esperaría que el tribunal le dé garantías a los ciudadanos de que una metida de pata no va a ocurrir. Fíjate que en la conferencia de prensa que dio hoy Alejandro Yamatei, que yo estuve presente, él dijo que lo que va a exigirle al Tribunal Supremo Electoral es que en la segunda vuelta
participen, o sea, estén fiscales de los dos partidos que van a participar en la segunda vuelta a la hora de que digiten la información, como esa la digitan así remotamente, ¿verdad? Y que antes de enviarla, que la revisen los dos fiscales y que estén los dos de acuerdo de que está bien metida la información y que entonces que ya la manden, ¿no? De hecho, hay procedimientos muy... que en ocasiones incluso se hacen ya como criterio personal de los coordinadores de centro, y es que una vez el digitador ha entrado los datos y mandado la información, él imprime lo que ha digitado y ahí el coordinador de centro verifica que lo que se ha enviado efectivamente corresponde con lo que en el acta está consignado. Esa es una primera fase. Por supuesto, ya si hubiese un problema de algoritmo, yo no entiendo mucho tampoco de temas de programas informáticos, pero si hubiese un problema de algoritmo, eso ya es algo mucho más sofisticado. Habrá que verlo, pero sí que hay mecanismos de verificación y miren, al final yo creo que de los errores y de los problemas se aprende y creo que todos tenemos que colaborar a que en el próximo evento electoral estos errores o problemas no existan o estén reducidos casi a la nada. Y de nuevo, hay que leer las noticias. Estoy hoy leyendo las notas acerca de las famosas cajas. La gente solo lee los titulares, claro, y no lee el contenido. Y efectivamente, los miembros de la Junta Electoral Municipal, para proteger el voto, el único lugar donde encontraron que lo podían proteger de quienes querían quemar los votos era dejando las cajas en el techo. Con mayor razón la labor que hacen las juntas para defender los votos nuestros, ¿verdad? Increíble. Yo creo que eso es muy importante. Y a veces, muchas veces, no solamente se reenvía la mala información, sino le agregan un poco de crema a los tacos, ¿verdad? Y entonces dice, ya viste lo que está pasando en tal lado y le hacen una interpretación a las noticias. Por eso yo sí creo que es bien importante siempre verificar las fuentes, por un lado, y todo aquello que en un ambiente de desinformación como el que se procura o han procurado algunos tener siempre la sospecha de lo que uno recibe como información. Así creo que esa es parte de un y más en ejercicio redes sociales. Yo mi recomendación a mi mamá y a mis tías y a amigos de todo es, miren, desen un descanso de redes sociales, por favor. Pero bueno, particularmente particularmente de los chismes, por favor, y no crean absolutamente nada que les lleguen. Esperen a que sea comprobado. Porque ahorita hay intereses de manipular esta situación y al final, repito, la única que sale ganadora de esto es a la que se supone que le temen, que es Sandra Torres. En fin, Maritza Mancía, lamento mucho esta situación porque dice que las respuestas que les dieron el martes en el Tribunal Supremo Electoral fue que llegaran en enero, que ya estaba el personal, no entiendo a qué personal se refiere, pero básicamente le dijeron, miren, pues ya para este proceso no va a poder votar y lo lamento muchísimo porque son, creo yo, específicamente errores humanos. Ustedes dicen que no tuvieron ningún caso. Por lo menos en las áreas donde observamos, Marta Yolanda, digamos, en los centros de votación donde estuvimos no ocurrió, pero sin duda que puede haber sucedido. Obviamente puede suceder. De ahí, totalmente de acuerdo. Tengo otra, y la voy a leer antes de despedirnos y darle un minuto a nuestro invitado para que pues concluya lo que hemos comentado hoy, pero quiero leer también a otra héroe de la libertad, Ana Rebeca Escalante Interiano, que dice, eso, cierto, en mi caso entré a las 5 de la mañana y salí entre policías y bochincheros a las 12:30 de la mañana del lunes. Muchas gracias, Ana Rebeca. Yo le agradezco ese trabajo, a usted y a todos mis compatriotas que lo han hecho. Roberto, para despedirnos. Gracias, Marta Yolanda, gracias, Jorge. Pues primero y antes que nada felicitar el programa, porque creo que realmente están haciendo una labor ciudadana muy importante en un ambiente de confusión, y creo que tener una voz valiente y vigorosa como la que tiene este programa en tratar de aclarar las cosas y llevarlas a su nivel correcto y objetivo, me parece una contribución importantísima que están haciendo para la democracia. Así que felicitar por ese lado, tanto a ti como a Jorge, con el enfoque que están dando a este programa. Y luego, el mensaje a los ciudadanos. Esta es una elección de ciudadanos por ciudadanos. Y creo que es importante que con mucha responsabilidad y madurez sepamos defender lo que es un patrimonio ciudadano que los guatemaltecos tenemos desde hace 30 años. Ese y el artículo 35 de la libertad de emisión de pensamiento son claves para evitar que caigamos en una dictadura. Y que nos enfoquemos al final, Roberto, que nos enfoquemos en estos 51 días, a los cuales hay que restarles
el asueto del 30 de junio que se pasa para el lunes, a los cuales hay que restarles los fines de semana, que no hay todo pulmón, y muchos otros más. Realmente nos quedan muy, muy pocos días y nos lo estamos jugando todo, porque como yo mencionaba, Sandra Torres tiene la mayoría de las alcaldías y va a sumar más si queda como presidente. Tiene la bancada más importante del Congreso de la República. Tiene influencia y probablemente control en varios tribunales. Ahora tienen que elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones. Y ya se conoce la influencia que tiene en la Corte de Constitucionalidad. Si además de eso se vota por ella para presidente, entonces solo recordemos a Lord Acton: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, repito lo que vengo diciendo desde el lunes, a enfocarnos en estos días y poder llegar a todos esos compatriotas nuestros que votan por el pan de hoy, sin darse cuenta que a lo que se están condenando es al hambre de mañana. En fin, el poder hay que dividirlo. Pero, Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias por tus comentarios. Estamos a las órdenes y todo lo que vayamos produciendo como PROE, como programa de observación, vamos a estarlo compartiendo con ustedes. Por favor, para que nosotros lo compartamos con nuestros oyentes. Y bueno, amigos, ha sido un gusto acompañarlos. Recuerden que los espera a las 6 de la tarde. Ya irá a estar Estuardo hoy a las 6 de la tarde, pero los esperamos en Contravía PM a las 6 de la tarde. Y a las 7 de la noche está con ustedes María Dolores Arias y Chepe Ascoli en Más Negocios. Yo estoy de regreso junto con Jorge Jacobs mañana al mediodía en Todo Pulmón y me despido, como lo hago siempre, recomendándoles que no se les olvide el 3x3 de McDonald's. Ya se me iba a olvidar a mí y no puede ser, hambre deben de tener los oyentes. 3 precios, 3 tamaños y 3 sabores, 23, 28 y 32 quetzales con papas y soda mediana, 3 tamaños, 1, 2 o 3 tortas de carne 100% de res, 3 sabores, queso burguesa, McFiesta y barbacoa, válida de lunes a viernes y solo en restaurantes McDonald's. Cuídense muchísimo y por favor sean felices, muy pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.